Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la tercera sesión del curso de Derecho Animal, con el tema Derecho Animal y Derecho de los Animales, que será desarrollado por el distinguido doctor Jorge Reyes, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Ciencias Penales de la Universidad Particular San Martín de Porres, miembro de la Comisión Ejecutiva de Ética del Colegio de Abogados de Lima y de la Comisión Consultiva de Derecho Informático, Informática Jurídica, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. También ex asesor en asuntos penales de la Comisión de Estudios de Derecho Animal, miembro de la Asociación Civil Cultura y Defensa Animal, colaborador de la página de Derecho Animal Perú, responsable del área de asesoría legal de la Organización de Derecho Animal en Perú y estudios del derecho animal en el Perú. Muy bien. Estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes en transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por el expositor durante el desarrollo de la clase o al finalizar, como el doctor guste. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? No hay ningún problema con el audio. Sí se lo Y escucha, doctor. se ve la pantalla compartida, ¿sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar un tema que es sobre derecho animal y derecho de los animales, ¿no? Entonces ya tenemos, bueno, un buen precedente que es justamente la exposición anterior y vamos a trabajar a partir de aquí, ¿no? Con el tema. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, para empezar, esto es una imagen, ¿no? Que quisiera que nos centremos todos en esta posición, porque lo que vamos a revisar hoy en día tiene mucho que ver con justamente lo que le estamos mostrando. No es un cherry a la próxima estreno de la película, no, todo lo contrario. Acá lo que tenemos que ver que la versión original de 1968 nos muestra una imagen bastante interesante y que vale la pena reflexionar. El protagonista principal en dos momentos de la película, como pueden ver en cada una de las escenas, ¿no? Se encuentra con una realidad completamente distinta a la que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Encuentra a uno de sus compañeros que había sido disecado, ¿no? Por eso la taxidermia a humanos, ¿no? Y a otro que había sido materia de experimentación. Entonces, esta parte, estas imágenes nos hacen reflexionar entonces cómo es que reaccionaríamos si es que las cosas y la situación cambiaran, ¿no? Entonces, tanto que a veces consideramos o permitimos que pasen a los animales, sin embargo, nunca nos hemos puesto en su lugar. ¿Qué pasaría entonces? Y es a partir de ahí que vamos a iniciar esta charla, justamente debido a que vamos a relacionar, ¿no? Y vamos a hablar en un primer momento, que es el derecho animal, y en otro, pues, vamos a hablar de derechos de los animales. Porque justamente, como lo vemos en la de presentación inicial, pues, son los temas que nos traen hoy día con ustedes. Bien, entonces no podemos empezar a hablar de derecho si es que no empezamos a hablar de cuál es su fundamento filosófico. Y justamente ya venimos desarrollando lo que es como sustento del derecho animal, ¿no? La ética 3D. ¿Por qué? Porque no está basado en una ética unidimensional en la cual las personas solamente van a considerar lo que conocen, porque todos sabemos que la ética es el debe ser, cómo debe realizarse, no obstante, esta se deriva de lo que viene a ser la moral. Pero, si bien es cierto, ¿no?
Las personas pueden conocer sobre ética, sin embargo, la moral es muy distinto. Cada persona tiene una moral y eso implica, a partir del conocimiento, las decisiones, las experiencias sobre las cuales, ¿no?, ha desarrollado su vida, ha desarrollado sus experiencias o conoce acerca de ello, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de una ética unidimensional, es esa ética basada únicamente entre las personas. Hasta ahora solamente se ha desarrollado esa parte. Sin embargo, el doctor Franco Ivaley, que es quien sustenta la teoría de la ética 3D como sustento de la responsabilidad social y que ahora la tomamos para el derecho animal, pues tiene estas tres dimensiones, que quiere decir que no solamente vamos a la unidimensional, que viene a ser la primera dimensión de las éticas, como pueden ver ustedes en el cuadro, sino también vamos a tomar dos dimensiones más, que es la socioética y la antropoética, que son justamente desplazamientos de cómo vamos a interpretar lo que vamos a realizar a partir de cómo funciona ante la comunidad o ante todo lo que viene a ser el mundo, ¿no es cierto? Y esto vamos a desarrollarlo conforme, conforme estamos viendo en el cuadro. ¿Por qué? Porque ya no la persona solamente va a basarlo en la virtud, en su conocimiento personal, sino que también lo va a trasladar al entorno, si esto afecta a aquellos que están cerca mío, ¿no? Y finalmente, si esto es sostenible, si esto es parte de lo que puede ser algo que pueda sostenerse en el tiempo, que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces ahí es donde cambia la figura y entonces comenzamos a conocer que es importante que las decisiones personales que desarrollamos tienen que tener un sustento en el tiempo, tienen que tener a la vez, no deben transgredir a los demás. Por ello es que el objeto de deber dentro de estas situaciones, en una primera dimensión están los actos, en una segunda las normas y finalmente el desarrollo del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque las responsabilidades se basan, ¿no?, en la responsabilidad moral que habíamos dicho, que es el conocimiento individual de cada persona, se sustenta en la responsabilidad jurídica, que es la que regula la sociedad y el entorno donde nos encontramos, y finalmente en esta responsabilidad social, que es el centro de cómo actuamos, ¿no?, en relación y con la finalidad de no afectar a las demás personas y que éste sea sustentable en el tiempo. A eso le llamamos justamente el impacto que va a realizar nuestras acciones a nivel global. Este impacto tiene que ver mucho con las políticas que se desarrollan a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ética 3D, pues, no se basa únicamente en lo que pensamos, conocemos como únicas personas, sino que debemos trasladarlo a aquellas personas que nos rodean y finalmente, viendo el impacto, viendo la responsabilidad, viendo la gobernanza internacional, que esto sea sostenible para toda la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, cada decisión que tomamos, el respetar a los animales, no solamente depende de si es que en un primer momento me gusta o no los animales, si en un primer momento yo aprendí o conocí sobre si debo o no respetar a los animales, sino que también tengo que ver qué pasa en mi entorno, cómo va creciendo el entorno, y ese crecimiento en el entorno es esa sensibilidad hacia los animales que actualmente todos estamos viviendo. Entonces ya la sociedad ya no es esa sociedad antigua en la cual se podía y se hacían simplemente de la vista gorda ante cualquier situación que afecte a los animales. Sin embargo, no, actualmente estamos frente a una sociedad sensible, ¿no? Esa es la segunda dimensión, la socioética que vemos aquí, ¿no?, que está basada en la justicia, en el cómo debe ser, ¿no?, en cómo esta responsabilidad jurídica se presenta, y por eso ya tenemos reglas bien claras en relación a lo que es el derecho animal en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, pues esto lo debemos trasladar a cómo el mundo debe ir funcionando. ¿Por qué lo relacionamos con el mundo? Porque al final esto va a afectar al mundo, va a afectar a nuestro entorno global, que quiere decir el cuidado de los animales está relacionado directamente con la salud pública, con el entorno global, con un entorno sostenible, con el medio ambiente.
Esa es la visión que tenemos que tener en relación a justamente el derecho animal. Y ese es el sustento, la ética 3D, esta ética basada justamente en tomar decisiones a partir de pasar estos tres filtros, estas tres dimensiones que acabamos de señalar, y que van a permitirnos pues ver de una manera clara que el desarrollo, no solamente social, sino de la humanidad en general, va a depender justamente de estas decisiones que tomamos a diario. Bien, entonces, ¿qué va a pasar a partir de aquí? ¿No? Entonces, estamos hablando como tal del derecho animal, ¿no? Porque no pasamos a determinar si es que existen o no derechos de los animales, si es que primero no vamos definiendo qué es el derecho animal. Y el derecho animal viene a ser este conjunto de normas, reglamentos, doctrinas, pronunciamientos, principios que van a regular la interacción de las personas con los animales, ¿no? Porque eso es el derecho regula relaciones, ¿no? La relación de los seres, de las personas, de los sujetos con el Estado es el derecho administrativo, ¿no? La relación justamente de las personas cuando infringen derechos de otras personas, ¿no? Si esto implica sanciones penales, pues es el derecho penal, ¿no? Las relaciones entre las personas para comprar o vender, para justamente regular lo que es la vida en sociedad, es el derecho civil, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de derechos que regulan justamente cada una de las funciones. Y por ejemplo, la función general del Estado, ¿no? Que se basa en la Constitución, pues vamos a ver que existe el derecho constitucional que va a resolver estos conflictos o va a regular estas relaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Existe justamente lo que vienen a ser una estructura de normas donde la más importante de los estados va a ser la Constitución o el documento que tenga ese lugar, ¿no? Después vienen las leyes, las resoluciones legislativas, los decretos supremos, las resoluciones supremas, y así vamos bajando de acuerdo, por ejemplo, a las normativas, como son las ordenanzas de los gobiernos regionales, las ordenanzas de los gobiernos locales, ¿no? Entonces vamos viendo que esta estructura que Kelsen nos las presentó hace muchísimos años, ¿no? Sigue vigente en relación a cómo deben de respetarse las jerarquías de las normas. Y para eso es que tenemos que ver ahora, ¿no? Si es que queremos llegar a la conclusión, si es que estamos hablando o podemos decir que existen derechos de los animales, pues tenemos que plantearnos primero qué es el derecho animal y de dónde viene, cuáles son sus fuentes, ¿no? Es en esta situación que vamos a encontrar, ¿no? Que hemos dividido en tres fuentes del derecho animal, ¿no? Que pueden haber muchas más, pero vamos a establecerlas particularmente hoy día para esta ponencia, para ustedes, en tres: formales, históricas y materiales o reales. Las formales son las regulares, la legislación nacional y la legislación internacional. Las históricas vamos a conocerlas y separarlas como la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? Mientras las materiales o reales están basadas en los principios generales o las costumbres. ¿Bien? Y vamos a regularlas justamente y vamos a desarrollarlas cada una de ellas, ¿no? Entonces, antes de continuar, eso sí, para aquellos que a veces me vienen siguiendo, vamos conversando o nos hemos visto en algunas otras ponencias anteriores, ante la pregunta, no, ¿los animales tienen derechos? ¿No? Siempre se ha respondido, bueno, los animales no tienen derechos reconocidos. Lo que tenemos es un derecho animal, que es justamente esta regulación que va a determinar las relaciones entre las personas y los animales.
Sin embargo, a partir de revisar las fuentes del derecho, hoy día vamos a examinar si es que, si bien es cierto, no han sido o no son derechos declarados, vamos a ver si en verdad existen, se encuentran ahí latentes dentro de una evolución legislativa que veremos posteriormente. Bien, actualmente los animales son objeto de protección especial de la norma y también lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Bien, entonces vamos a introducirnos a cuáles son las fuentes del derecho animal. Y esto es importante conocerlo porque va esto a determinar cómo funciona la interpretación de las normas en el derecho animal, cómo funciona justamente lo que viene a ser el derecho animal en nuestro país, que increíblemente frente a otros países a nivel internacional, pues nuestro derecho animal está legislado, pero todavía no está desarrollado. Y por eso vale y tenemos que desarrollarlo de esta manera. Tenemos que ir fomentando la doctrina en nuestro derecho animal nacional. Entonces, ¿cuáles son las fuentes formales en la legislación nacional actualmente o en la legislación internacional? Tenemos que tener en cuenta, y esto va a ser importante porque en nuestra legislación nacional el marco jurídico de protección, ¿no?, y el bienestar animal es justamente las tres normas que se encuentran vigentes, que es el régimen jurídico de canes, la ley de protección y bienestar animal, así como la ley que prioriza las esterilizaciones. Han habido algunas modificaciones, ¿no?, dentro de estas normas. Es más, el régimen jurídico de canes fue dado con la ley anterior. Sin embargo, la ley 3047, cuando ingresa su vigencia en el 2016, la modifica tácitamente, y después la ley que prioriza las esterilizaciones vuelve a modificar el régimen jurídico de canes y también hace unas breves modificaciones en la ley de protección y bienestar animal. Sin embargo, estas tres normas trabajan en consonancia, que quiere decir no se contradicen entre ellas, y justamente a partir de las modificaciones tácitas, de las derogaciones tácitas que existen, que son principios de las leyes, ¿no?, es lo que vamos a ver que trabajan armónicamente. No pueden contradecirse entre ellas, y aquellas que contradicen a las más actuales es justamente las que se van derogando, cambiando o modificando, ¿no? Como todos sabemos, el régimen jurídico de canes se presentó en un contexto donde se reguló justamente sobre todo la tenencia de aquellos canes denominados potencialmente peligrosos. Sin embargo, la regulación tiene un apartado muy interesante, porque si bien es cierto, se considera canes potencialmente peligrosos a determinados tipos de razas, que esto sí se considera también como si fuera un estigma de estas razas, pero estas razas también, de acuerdo a sus características, ¿no?, pueden reaccionar de acuerdo al manejo que tengan. Por eso no tenemos razas potencialmente peligrosas. Lo que tenemos muchas veces son propietarios potencialmente peligrosos. Y el no cumplir el régimen jurídico de canes va a tener como resultado que haya esas infracciones que pueden llegar inclusive a delitos. ¿Bien? Y como decía, hay una parte en la normativa del régimen jurídico de canes que señala que cualquier can que haya agredido o tenga estas conductas violentas puede ser considerado un animal potencialmente peligroso. ¿Qué quiere decir? Que no es exclusivo de aquellas razas a las cuales está señalados en la norma. Se señala específicamente por sus características. Por características, por ejemplo, que son resistentes al dolor, por la fuerza de la mordida, ¿no? Que en un momento, si estos animales, como cualquier otro animal de nuestro entorno, cuando se descontrola, podría generar un tema de ser potencialmente peligroso, desde un gallo, ¿no?, hasta un hámster. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Claro, no están incluidos dentro de este régimen jurídico de canes, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y el régimen jurídico de canes hace eso, ¿no? Señalar justamente que cualquier perro, cualquiera sea su raza, su tamaño, su descendencia, ¿no?,
puede ser considerado un animal potencialmente peligroso si es que es un animal violento o ataca, ¿no? Entonces, ese es el régimen jurídico legal. Mientras tanto, la Ley de Protección y Bienestar Animal viene a ser la ley marco del derecho animal en el Perú, porque no solamente regula, cambia y modifica el régimen jurídico de canes adaptándolo a las nuevas normas, sino que promueve los principios y determina los grandes cambios que vamos a ver a continuación también justamente en el cuidado, la protección y la naturaleza jurídica de los animales, ¿no? Entonces, asimismo, la ley que viene finalmente es la ley que prioriza las esterilizaciones, que es justamente la 31311, que fue dada en el año 2021 y que pone a el cuidado de los animales, las esterilizaciones de aquellos animales en los cuales tenemos sobrepoblación, como un problema de salud pública y que tiene que ser una política nacional, ¿no? Entonces ahí ya hay un cambio justamente que refuerza todo lo que ya decía la ley 3047. Entonces estamos ante una norma no solamente que es armónica, sino que refuerza la ley marco, ¿no? Y incluye muchos conceptos que nos van a ayudar a desarrollar el derecho animal. Bien, entonces, esta parte que es el numeral 5.1, ¿no? Es justamente el cambio que nos da cuando nos indica que las personas tienen que procurar esta protección hacia los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño. Entonces, ese es uno de los primeros cambios que va a realizar la ley justamente 3047. Y no solamente eso, sino que también dentro de su pronunciamiento va a señalar que los animales a partir de ese momento son considerados como seres sensibles. Se reconocen los animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales vertebrados, domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Esto quiere decir, esta última parte que dice mantenidos en cautiverio, quiere decir que estamos excluyendo a los animales silvestres en general. No, porque el término mantenidos en cautiverio se refiere justamente cuando las personas entran en contacto con los animales, ¿no? Es a partir de ese momento que se genera justamente lo que señala el artículo anterior, el 5.1, cuando dice pues que toda persona tiene que procurar la protección y el bienestar de los animales, ¿no? Entonces, si regresamos, por ejemplo, a la diapositiva, ¿no? ¿En qué parte, cuando habla de protección y el bienestar de los animales, señala que solamente son los animales que sean mantenidos en cautiverio? Se dan cuenta que la norma es amplia y, por el contrario, nos presenta que ante el momento en que las personas en general se encuentren con un animal, pues inmediatamente empieza a generarse esta protección que es lo que vamos a llamar la posición de garante. ¿Bien? Y que vamos a desarrollarla de repente un poquito más adelante con algunas especificaciones más. Entonces, en grandes rasgos, esta es lo que viene a ser las normas nacionales. Esto es lo que va a regir justamente el desarrollo del derecho animal en nuestro país. Y estas dos premisas principales, la posición de garante y la sensibilidad de los animales. Ahora, en los objetivos, como ya la ponente anterior nos ha hecho referencia, está el tema de la salud pública, pues con esto terminamos de triangular justamente a lo que se refiere la importancia de la Ley 3047 como ley marco del derecho animal en nuestro país. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los criterios internacionales, ¿no? Y como parte de los criterios internacionales que fue sustento de la Ley 3047 son las conocidas como las 5 libertades: libertad de sed, hambre y nutrición, libertad de incomodidad, libertad de dolor, lesiones y enfermedades, libertad de miedo y angustia, y libertad de expresar su comportamiento normal en los animales. A partir de estas 5 libertades a nivel internacional, está reconocido como tal, estas 5 libertades, como justamente los 5 parámetros sobre los cuales
se va a sustentar la protección y el bienestar de los animales a nivel internacional a través de convenios, ¿no?, internacionales, es que se viene trabajando lo que denominamos el bienestarismo animal, que si bien es cierto, no es suficiente, no es lo que todos quisiéramos completamente, pero es un avance muy importante. Y lo más importante es que tiene ese reconocimiento a nivel internacional como normas de protección y como parámetros para llegar a ello, ¿no? Y es por eso que a partir de aquí muchos hablan, ¿no?, que ahí estaría lo que vienen a ser derechos de los animales, ¿no? Entonces, a partir de estas 5 libertades, y volvemos a repetir, acá, por ejemplo, es muy conocida esta imagen que circula por internet, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una precisión y que tenemos que tener en cuenta. Todos muchas veces señalan, inclusive profesionales, ¿no?, del derecho, señalan y hacen referencia a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que fue firmada el 10 de diciembre, ¿no?, y que circula como si fuera una declaración firmada y que haya sido, por ejemplo, suscrita por algunos estados. No obstante, esta declaración fue dada en el contexto de organizaciones internacionales de protección animal, sin embargo, de manera individual, mas no tiene un reconocimiento por las Naciones Unidas, por los estados, no ha sido producto de una discusión de los estados internacionales como parte de ello. Por eso es que si alguno por ahí dice, no, el Perú todavía no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pues ningún estado lo ha hecho, porque esto es un pronunciamiento, una declaración de voluntades que tiene un reconocimiento por instituciones particulares, pero no por gobierno, no por las organizaciones internacionales de los estados, ¿no?, ni de los estados latinoamericanos, de los estados europeos, de ninguno, ¿ya?, y mucho menos de las Naciones Unidas. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que esta Declaración Universal es un referente, sí, muy importante. Podemos revisarlo, podemos tenerlo en cuenta, pero no es de obligatorio cumplimiento, así que no está dentro de las normas internacionales que podamos decir vamos a cumplirlo y están en la obligación de cumplirlo. Ojo, igual suerte tienen las declaraciones de las universidades como Cambridge Tulum y otras, ¿no?, que se han presentado, que son pronunciamientos sí importantes sobre sintiencia animal, sobre justamente lo que viene a ser el conocimiento de los animales, ¿no? Pero tengamos en cuenta que son pronunciamientos individuales. Pueden ser resultados científicos, firmados por científicos importantes. Sin embargo, su reconocimiento solamente es a través de estos pronunciamientos, más no son de carácter obligatorio. Vuelvo a señalar, son de carácter referencial, podemos usarlos, sustentarlos, nos pueden ayudar como una ayuda científica en algunos casos. No obstante, no son de obligatorio cumplimiento. Bien, y mucho menos tienen esta categoría de instrumento internacional. Entonces, habiendo quedado hasta este punto, esta primera parte, ¿no?, vamos a pasar a la siguiente, que son las fuentes ya denominadas las fuentes históricas, ¿no?, que viene a ser, pues, lo que habíamos dicho, la doctrina y la jurisprudencia. Y aquí tenemos que detenernos bastante y vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque empezamos por la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? ¿A qué nos referimos con la doctrina? Es justamente lo que estamos desarrollando con todos los eventos que se vienen realizando de derecho animal, ¿no? Y ahí sí hay que tener en cuenta que la doctrina es justamente aquella lectura, aquellos artículos, aquella información jurídica, ¿no?,
que se plantea a partir de las interpretaciones de las normas y el desarrollo y la investigación jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cada vez que nos sentamos aquí en estos eventos y les conversamos y les decimos y les explicamos? Esto es doctrina, esto es desarrollo jurídico, ¿no? Y por eso acá sustentamos como ejemplo de lo que es la doctrina en el derecho animal, pues sustentamos la posición de garante, que existe en el artículo 5.1 de la ley 3047. Y esta posición de garante como tal, ¿no? Y nos basamos en la jurisprudencia que existe en el derecho penal general, para decir pues que es la situación en la que se hay una persona en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico, es evitable. ¿Cuál es el resultado típico? Quiere decir, la persona tiene la obligación de actuar ante un deber jurídico. ¿Cuál es el deber jurídico? Lo que nos dice el 5.1. Toda persona está en la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales. Ahí es el deber jurídico. Bien. Entonces, esa situación es la que nos presenta ese deber jurídico. Todos, a nivel nacional, tenemos la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales. Para impedir que se produzca ese resultado típico, ¿qué quiere decir? Que se lesione, se haga daño, se afecte a los animales. Y por eso dice finalmente que es evitable. Quiere decir que si no actuamos, entonces estamos permitiendo que se realice. Y por eso las personas a nivel nacional, sin distinción, son garantes de que se cumpla esta obligación. Bien, y ser garante es justamente que al estar en esta posición de dominio, tenemos que reaccionar frente a los animales, siempre cuidándolos, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿No? Esta posición de garante va a determinar justamente estos deberes que asumimos todos, ¿no? Cuando tenemos una posición de dominio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una paloma o un pichón de paloma de un árbol cae y nosotros lo vemos? ¿Qué nos diría la obligación de procurar la protección y el bienestar de los animales? Pues que tenemos que ponerlos a buen recaudo. ¿Qué nos dice, ¿no?, esta obligación cuando vemos que están maltratando a un animal? ¿No? Maltratando, ¿ah? Que eso es una infracción administrativa, también tenemos que reaccionar. Y más aún si vemos que está cometiéndose un acto de crueldad, ¿no? Entonces, a partir de lo dispuesto en la ley 3047, existe esta obligación que nos pone frente. Y muchos nos dicen, no, pero, y he leído en alguna de las preguntas, que decía, pero ¿y qué pasa si es que yo veo y no hago nada? ¿No? Soy también responsable por omisión. Sí, podría ser responsable por omisión, pero si es que estás directamente, ahí vamos a ver un poco de roles, ¿no? Pero también puedes entrar como cómplice, porque estás permitiendo que se desarrolle esto, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis jurídico, ¿no? ¿Cuál es la figura? O sea, una cosa es la persona que es dueño de un local donde se realizan actos de crueldad contra animales. Por ejemplo, todos habrán conocido, hay un caso conocido, el caso Hope, un perrito que lo encontraron en un techo que estaba muriendo de a pocos, les tomaron foto, la gente abajo, en la parte de abajo de este edificio, tenían negocios y nadie hacía nada, ¿no? Vino una asociación, pudo entrar, subir, rescatar al animal, pero lamentablemente a los 3 días fallece y encuentran pues que había muerto por inanición y otras cosas más, producto del abandono constante que había sufrido, ¿no? Entonces, si vamos a analizar el caso de Hope, tenemos que no solamente era responsable aquellos propietarios, aquellas personas que estaban en todo momento, que eran o fungían como sus representantes, sino también aquellas que estuvieron alrededor y no hicieron nada, ¿no? Podemos decir que aquellas personas que estaban o tenían negocios
en el mismo local donde estaba muriendo Job día tras día y no hicieron nada, ¿eran cómplices o eran justamente también autores, ¿no? Entonces, en relación a ello, hay que determinar si una persona que pasa circunstancialmente por un lugar, ¿no?, ve esto y no hace nada, ¿es cómplice o es autor? Mientras una persona que está ahí tiene un mayor manejo, un mayor dominio en su accionar, ¿no?, al estar ahí permanente por varios días, ver esto y no hacer nada, estamos hablando de un cómplice o ya de un autor. Por omisión, como lo decía una pregunta, ¿no? Entonces, hay diferentes estados y situaciones que hay que determinar. Y es justamente la posición de garante es la que te va a ayudar a desarrollar este concepto, ¿no? Y esto es doctrina, desarrollar en qué momento se viene a dar estas situaciones en las que se configuran no solamente infracciones, sino también delitos. Bien. ¿Y qué pasa después cuando tenemos una buena doctrina bien formada, como acabamos de hablar de la teoría de los roles, por ejemplo, cuál es el rol que desarrolla una determinada persona al encontrarse con un hecho como este, ¿no? Que son, pues, doctrinas que bien desarrolladas, bien sustentadas, bien explicadas en libros grandes, gruesos, y que obviamente están distribuidos por grandes editoriales, la estamos aplicando en el derecho animal. Eso es doctrina. Y lo que estamos desarrollando y conversando es doctrina también. Entonces, cuando tenemos esta doctrina ya sustentada, pues, ¿qué es el siguiente paso? Pues la doctrina sustentada tiene que ser también avalada por la jurisprudencia, ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener en cuenta que la jurisprudencia también es una fuente del derecho, ¿no? Y esta parte justamente que vamos a ver a continuación es la jurisprudencia. ¿A partir de qué vemos la jurisprudencia? De estas fuentes históricas. A partir de la experiencia, de situaciones que han pasado o que vienen pasando. ¿Por qué? Agarramos una situación y la vamos a tomar como una situación a la cual vamos a desarrollar para las situaciones posteriores. Bien. Entonces, para ello, vamos a analizar justamente, a modo de jurisprudencia, situaciones que han pasado. Por ejemplo, hace algunos años fue muy conocido este caso que se encontraron 9 perros y 6 gatos muertos en Villa El Salvador. ¿Qué pasó aquí? Fueron encontrados en bolsas, ¿no? ¿Qué pasó? Las personas que llegaron, activistas, muchos de ellos, con la finalidad, la buena fe de actuar, retiraron a los animales de las bolsas, los limpiaron, los revisaron, cavaron fosas, los enterraron, ¿no? Les echaron flores y reclamaron que se haga justicia. Sin embargo, ¿qué pasó? Habían contaminado la escena del crimen. Y vamos a usar otro término del derecho procesal. El cuidado de la escena del delito y los medios de prueba. El lugar donde se encuentra un animal muerto por acción de las personas es una escena del delito, una escena del crimen, tan igual que cualquier otra escena, y por tanto debe ser tratado de la misma manera, porque estamos hablando de un delito. Y eso nos dice la ley 3047, nos dice el artículo 206A del Código Penal, o acaso el 206A del Código Penal agarra y nos dice, no, en el caso de los animales, por favor, trátenlos así nomás, ¿no? A ellos no vamos a aplicarles. No, son delitos. Y como tanto, y por tanto, a esos delitos les vamos a sumar justamente
todo lo que viene, los mecanismos del derecho penal y del derecho procesal. Eso viene incluido la criminalística y la criminología, ¿no? ¿Cuánto desarrollo hay en la criminalística actual sobre el derecho animal? Muy poco, por decir casi nada, ¿no? ¿Cuánto de criminología estamos viendo? Bueno, con lo que estamos haciendo, hacemos un poquito de criminología. Por ahí cuando tratamos de interpretar por qué razón algunas personas cometen ese tipo de delitos, ¿no? Y justamente en la foto, en una de las primeras fotos, aparece una ardilla, porque sí, en el norte de nuestro país y en varias partes se está cometiendo delitos contra ardillas que son animales silvestres. Y el artículo 206A del Código Penal señala que protege animales domésticos y silvestres, sin más, no hay diferencia, protege a todos. Entonces, aquellos que cometen estos delitos, pues deben ser sancionados a través del 206A del Código Penal, ¿no? Y para cuidar y trabajar con los animales que son rescatados, muchas veces en situaciones, tienen que ir también peritos especializados para revisarlos, como ven en la imagen, ¿no? Para determinar justamente sin contaminar las escenas del delito, sin contaminar, ¿no? Sin contaminar. ¿Y qué es contaminar? Contaminar es cuando borramos, cuando destruimos, ¿no? ¿Qué pasó en el caso que habíamos visto anteriormente de los 9 perros y los 6 gatos que murieron y que no lograron esta justicia? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona que comete un delito contra animales, por lo general, no se protege las manos. ¿Qué quiere decir? Esas bolsas, los mismos animales podrían haber tenido huellas, rezagos que nos pudieron llevar a las personas que habían cometido el hecho. Sin embargo, al haber entrado otras personas, al haber tocado todos esos elementos, al haber pisado, hecho hueco, echado flores, simplemente pudieron haber tapado o bueno, taparon en verdad todos los elementos que pudieran haber sido revisados, desde las huellas de las bolsas, ¿no? Hasta probablemente algún elemento que nos podría haber hecho saber de dónde provenían los cuerpos, ¿no? Se supo mucho a partir de lo que ellos dijeron, que ellos vieron que eran animales que habían sido recientemente esterilizados. Se habló de que probablemente eran de algún albergue que era de repente clandestino o que quería desaparecer a sus animales y habían hecho esto. Hubo muchas hipótesis, pero lamentablemente nada podía ser comprobado o corroborado, ya que los elementos principales, que era la escena del delito, pues había sido demasiado contaminado. Y obviamente también la policía, a pesar que llegó, no cerró, no impidió que se realizara esto. Es más, según, y hablando ya de temas de criminología, pues es probable que las mismas personas que cometieron el hecho hayan estado ahí, justamente, hayan estado ahí entre las personas de buena fe que estaban ayudando y sufriendo por los animales, probablemente hayan estado ahí las mismas personas que cometieron el hecho para asegurarse que, pues, que no supieran nada de ellos. Entonces, es importante el cuidado de este espacio físico donde se ha producido el hecho que amerita esta investigación, ¿no? El lugar donde vamos a encontrar estos indicios que son tan importantes, ¿no? En las escenas donde hay los envenenamientos, pues tenemos que ubicar dónde se dejó el veneno, pero no vamos a agarrar con nuestras manos, tenemos que protegernos con guantes. Es más, por último, no tocarlo y esperar que venga un perito especializado y haga el recojo adecuado para que lo revise y encuentre los elementos, ¿no? Si tenemos sospechas de quién es, justamente a partir de ahí encontrar ese enlace del hecho con la persona para lograr imputarle el delito y sancionarlo adecuadamente, ¿no? Es muy conocido un video por ahí de una señora que dejó veneno en un jardín, ¿no? Y una persona pues pasa y la filma y le dice, oiga señora, ese usted está dejando, y ella reconoce el hecho. Bueno, algo parecido, pero ¿qué pasaría si no está la señora y solamente está ese pocillo? Habría que encontrar
ese elemento que la conecte a ella con ese pocillo, sus huellas, o que era su plato, o que alguien la vio, una cámara de seguridad donde se vea que ella lo está dejando. Esos son los elementos que se necesitan para poder sancionar efectivamente a las personas, ¿no? Y por eso a veces, y vuelvo a repetir nuevamente, es que cuando solamente tenemos de repente audios muy ambiguos de animales que lloran, no constituyen elemento suficiente como para determinar que se está cometiendo un hecho delictivo, ni como infracción, ni como delito con mayor razón. De repente, infracción por los decibeles, de repente de bulla, si es que fuera el caso, pero estaríamos sancionando otra cosa. Hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, cada vez conforme vaya desarrollándose el derecho animal en nuestro país, va a ser más especializado, vamos a encontrar mayores áreas de desarrollo, y por eso es que la llamada a la comunidad jurídica es sobre todo aquellos que están empezando, aquellos que están creciendo dentro de las escuelas jurídicas actuales, los estudiantes de derecho, las facultades, porque es ahí de donde va a salir justamente esta nueva doctrina, este nuevo desarrollo, y que se va a ser sustentada en jurisprudencia, ¿no? Otro caso que vamos a tener, y que sí tenemos una jurisprudencia acá, pero no es la que hubiéramos querido, es pues el caso Dachi, ¿no? Todos sabemos qué pasó con Dachi, fue un video viral, y por eso hubo tremendo remesón a nivel nacional, que todo el mundo pidió justicia por Dachi. Un hombre apuñaló a un perro, lo grabó y lo pasó por las redes sociales, con la finalidad de afectar psicológicamente a su expareja que se encontraba fuera del país, porque la perrita era de la expareja. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿pudo configurarse más delitos? Obviamente debió hacerse un análisis más amplio que solamente el delito de actos de crueldad. No. ¿Hubo más delitos? Sí, debieron haberse realizado. Sin embargo, la jurisprudencia que debía ser aprovechada, que debíamos tener, ¿no? Se dio escasamente en dos resoluciones del Poder Judicial, una donde se sanciona penalmente, pero producto justamente de un acuerdo de determinación anticipada, ¿no? Y si leemos esta resolución, no vamos a encontrar ningún desarrollo del derecho animal en nuestro país, más que el respeto a un acuerdo entre las partes en relación a los daños que se había realizado a Dachi. Pero no hay un pronunciamiento específico, hablar que Dachi era un ser sensible. No, no vamos a encontrar eso. No vamos a encontrar que la ley 3047 a través del 206A del Código Penal lo que promueve es la protección del bienestar animal y no la propiedad. No vamos a encontrar eso ahí. Y el segundo pronunciamiento todavía es mucho mucho más lamentable en cierta forma. ¿Por qué? Porque se entrega a Dachi en custodia sin un mayor sustento, ¿no? Cuando estamos hablando que la custodia de los animales que han sido rescatados tiene que ser adecuadamente sustentada, porque justamente la persona que se queda a cargo de Dachi tiene una responsabilidad jurídica también, como un depositario judicial prácticamente, de los animales que han sido justamente víctimas de los delitos. Tengámoslo en cuenta. Bien. Entonces, vemos que el desarrollo a nivel nacional de la jurisprudencia es muy pobre. Tenemos medianos intentos en algunos pronunciamientos por definir el delito, por señalar, ¿no? Pero lamentablemente tenemos más pronunciamientos en los cuales desde el primer momento de la investigación la policía dice, no, es el propietario, no se puede hacer nada. O en un segundo, donde tenemos a la fiscalía diciendo, el bien jurídico protegido es la propiedad, así que no podemos hacer nada. Igualmente. O tenemos
al Ministerio Público y al Poder Judicial, entregando a los animales que han sido víctimas a los mismos propietarios, basados en ese mismo sustento. Entonces estamos hablando de que, uno, hay demasiado desconocimiento de la norma. Dos, tenemos que hacer un mayor desarrollo en la dogmática, en la doctrina del derecho animal en nuestro país. Y tres, tenemos que fomentarla. Tenemos que capacitar más a los actores del sistema de justicia, ¿no? Y obviamente los más importantes son los abogados que van a ejercer la defensa, porque son los abogados que sustentan en las audiencias los que van a lograr este resultado, que se imprima en la jurisprudencia esta doctrina que defiende a los animales de manera adecuada y conforme está en las normas. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que viene a ser las fuentes materiales o reales del derecho animal. Y aquí vamos a ver lo que son principios y costumbres de justamente que se presentan en el derecho animal. Y solamente vamos a tocar algunos, ¿no? Y ya la anterior ponencia los ha desarrollado, porque lo primero que vamos a ver, obviamente, son los principios del derecho animal peruano que están en la ley 3047, ¿no? Que, como sabemos, es el principio de protección y bienestar animal, el principio de protección y de biodiversidad, el principio de colaboración integral y de responsabilidad de la sociedad, ¿no? El principio de armonización con el derecho internacional, y ahí están los acuerdos internacionales, tratados internacionales, convenios y demás relacionados, ¿no? Y que, como ya les hemos explicado, lamentablemente muchos de los precedentes que tenemos son solamente de revisión, pero no de observancia obligatoria, porque no están dentro de estas herramientas o de estos instrumentos jurídicos internacionales, ¿no? Igualmente el principio precautorio, ¿no? Que va a servir para o de forma de indubio pro animales frente a la duda que puede afectar a un animal, pues hay que darle pase a la protección y bienestar de los animales, ¿no? Si tenemos duda que determinadas circunstancias pueden afectar, determinadas prácticas pueden hacer daño a los animales, pues inmediatamente se impide su realización, se prohíbe, se suspende, ¿no? Aún no se haya demostrado científicamente. Y este principio es un principio que viene del derecho medioambiental. Ahí todavía tiene un mejor desarrollo de lo que podríamos darle actualmente en el derecho animal de nuestro país, ¿no? Pero ¿son los únicos principios? No. Por ejemplo, ¿qué principio aplicamos más? El principio justamente primacía de las normas. ¿Cuándo? ¿Cuándo aplicamos el principio de primacía de las normas? ¿De dónde viene el principio? Son principios generales del derecho en general, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto la pirámide de Kelsen, ¿no? Donde la Constitución está arriba, las leyes abajo, y mucho más abajo estaban las ordenanzas, ¿no? De los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Si la ley 3047 es una ley, está debajo de la Constitución, va a primar frente a las ordenanzas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. El principio de primacía de las normas, ¿no? No tiene que estar en la ley 3047, está dentro de los principios generales. El principio también de primacía de la realidad. Cuando nos encontramos a personas que fungen como propietarios, como tenedores o responsables de los animales, se aprovechan de ellos, sin embargo no quieren hacerse cargo de ellos. Y no solo eso, sino que también, ¿no?, cometen delitos sobre ellos. Entonces ahí prima el principio de la realidad, que viene del derecho laboral. Entonces, si tenemos pruebas de que está manejando como si fuera el responsable del tenedor, ¿no? Sí, el mal dicho propietario. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que estamos aplicando el principio de la realidad. El principio de la realidad para proteger justamente
a los animales que son de naturaleza colectiva, o aquellos que son justamente los que son que son animales no de colectivos, sino aquellos que forman colonias, estas colonias de animales que se están formando. Antes pensábamos que solamente eran de gatos, ahora sabemos que hay colonias de perros, y así. Entonces ahí es donde se aplica también los principios, ¿no? Sobre todo los principios del derecho animal en general, ¿no? Una colonia de perros, una colonia de gatos, que si están en cualquier institución, sea un hospital, sea una empresa, sea un instituto, todos a su alrededor tienen que procurar su protección y bienestar. El primero que le ponga veneno está cometiendo delito. A ese se le denuncia. Ahora, ¿qué pasa? A veces me dicen, no, miren, hay una situación muy delicada, de repente, acá tenemos a los animales, hay que protegerlos, pero si es un hospital, hay que tener cuidado con la salud pública. También la protección de los animales es salud pública, por si acaso. ¿No es cierto? Ya, no pueden estar de repente en el hospital, pero ¿cuál es y cómo funciona esta obligación? Pues que los encargados, ¿no? Los responsables de las instituciones tienen la obligación de trasladarlos adecuadamente a un lugar más adecuado, respetando su integridad, su salud y su vida, porque es lo que ordena la ley 3047, ¿no? Y ahí es donde está justamente, ¿no?, la primacía de las normas, ¿no? La ley 3047 nos tiene. ¿Qué pasa si una municipalidad agarra y se aloca y dice, no, a partir de aquí nadie puede rescatar animales, nadie puede darles de comer en la calle? Está mal, porque está contradiciendo la ley 3047. ¿Y qué pasa cuando una norma contradice la ley 3047? Pues se deroga tácitamente y se pide oficialmente ante ese gobierno local, ese gobierno regional, que como está contradiciendo no es aplicable. Y si no, se le denuncia como tal por un abuso de autoridad, ¿no? Y hay otras herramientas que también se pueden usar, herramientas legales, obviamente, ¿no?, de las cuales vamos a hacer uso para lograr. Bien, y vamos a entrar ahora al tema de la costumbre. La costumbre también es una fuente del derecho animal. La costumbre, y es muy importante porque es la que más vamos a ver, y es sobre la cual los activistas muchas veces tienen el mayor know-how que tenemos inclusive los mismos que trabajamos en la ley. Todo el desarrollo doctrinario, todo el desarrollo de esta exposición está basado en sus preguntas, está basado en sus cuestionamientos. Cada vez que me presento en un evento y me hacen una pregunta, hay algunas que tengo que volver a revisar para desarrollarlas. ¿Por qué? Porque eso es parte de la mejora continua por un lado y otro del desarrollo del derecho, ¿no? Entonces, son las preguntas tan importantes que logran desarrollar esto, cuyas respuestas hoy en día podemos decir que son parte de la doctrina. Bien, pero todas las costumbres son válidas. ¿Qué tipo de costumbres? Y aquí vamos a tomar otros principios del derecho, porque en el derecho también se aplican algunos temas in bonam parte o in malam parte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es lo opuesto, en beneficio de las partes o en perjuicio de la parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tipo de costumbres que se aplican para el derecho animal, de acuerdo a los principios de protección y bienestar animal, siempre van a ser in bonam parte, en beneficio de los animales, nunca in malam parte o en perjuicio de los animales, ¿no? Y por eso ahí tenemos dos imágenes. In bonam parte, ¿no? In bonam parte es justamente la actual política que se intenta instaurar con la finalidad de que a las gallinas ponedoras sean criadas en libertad, ¿no? Esa es una costumbre
que se está aplicando y se está tratando de expandir y sobre todo de legislar en base a los principios de protección y bienestar de los animales. En Malamparte, ¿no? Tenemos esta costumbre que agarraban en el Inti Raymi y ponían a un toro, perdón, en el Jaguar Fiesta, que ponían a un cóndor amarrado a un toro para ver quién ganaba o quién moría primero, que ya son costumbres que están desapareciendo, ¿no? Que son consideradas delitos, ¿no? Y justamente este tipo de costumbres pues no forman parte de la fuente del derecho animal. Bien. Y así otras costumbres más, ¿no? Como las corridas de toro, las peleas de gallos, también están dentro de las costumbres y malan parte, que de acuerdo al mismo avance del derecho animal, ya estamos viendo que la misma excepción requiere y señala que para que se aplique la excepción han de haber sido declaradas como eventos culturales y ni las peleas de toros, ni las corridas de toros, ni las peleas de gallos han sido declaradas por el Ministerio de Cultura como tales. En tanto, podríamos decir que la excepción actual de la Ley 3047 sería inaplicable. Bien, ¿qué más aparte de la costumbre tenemos o dentro de la costumbre? Las máximas de la experiencia, que son estas herramientas empleadas para adecuar la valoración judicial que poseen una función instrumental. Las máximas de la experiencia que nos dice, por ejemplo, de acuerdo a la foto que vemos, perritos en el mercado. ¿Por qué hay perros en el mercado si se supone que no debería haber? ¿No? Porque en los mercados populares lo que hacen es darles de comer un poco, no los cuidan, pero a la hora que todos se van, los encierran con la finalidad que impidan que vayan a robar el mercado, ¿no? Entonces, estas máximas de la experiencia nos permiten determinar justamente que las personas de la organización de los mercados, cuando hacen esto, deben hacerse cargo de los animales que se encuentran ahí. Meten gatos para evitar ratones, meten perros para evitar ladrones. Y no se hacen cargo de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué debe hacer una organización de protección y bienestar animal? Primero, tomar las fotos, perennizarlos, hacer un conteo de cuántos animales hay y con ello ir y emplazar a estas administraciones con la finalidad que cumplan con cuidar a esos animales y los tengan bajo su protección, ¿no? Porque solamente se benefician de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de tenerlos como animales de guardia, pero no se atreven a atenderlos y dejan muchas veces que mueran de enfermedades. Y ya tenemos casos en muchos lugares donde en mercados han sucedido situaciones pues de actos de crueldad, ¿no? Que no han sido resueltos lamentablemente a falta justamente de elementos de prueba. Bien. ¿Qué otras reglas vamos a tener en cuenta? Pues las reglas de la lógica jurídica, ¿no? Que son los principios lógicos fundamentales de identidad, de no contradicción, de trazo excluido y de razón suficiente, que es justamente un instrumento de derecho que se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales de los juristas, ¿no? Y si vamos a aplicar la lógica jurídica para los casos, ¿no? De derecho animal, sí, y haciéndolo en términos de lógica jurídica, si la ley 3047 protege, ¿no? La vida, la salud y la integridad de los animales, entonces el artículo 206A del Código Penal protege también y tiene como bien jurídico protegido la salud, la integridad y la vida de los animales. Por tanto, el bien jurídico del 206A del Código Penal no es la propiedad, sino la salud, la vida y la integridad de los animales, solamente aplicando reglas de la lógica jurídica. ¿Bien? Y se dan cuenta que también es una fuente de derecho para interpretar adecuadamente las normas. Bien, terminamos justamente a partir de aquí donde decimos, pues entonces, ¿de quién es la facultad de denunciar? Pues el artículo 6 de la ley 3047 señala que todas las personas
tienen esta facultad. Si todos tenemos la obligación de cuidarlas, entonces también tenemos el derecho de denunciar justamente. Y dice, pero si es al propietario, ¿cómo lo vamos a denunciar? Por supuesto que sí, porque justamente son los propietarios los que son los primeros muchas veces en infringir las normas, desde el tema del abandono hasta los actos de crueldad, porque son justamente los tenedores, los responsables, los que lo tienen más cerca a los animales, ¿no? Y esto que acabamos de revisar implica que estos cambios, a través de este análisis, van a desarrollar los cambios tanto en el derecho constitucional, ¿no? Donde vamos a encontrar no solamente fuentes directas como indirectas de la protección y el bienestar animal, sino también el derecho civil a través de sus artículos vigentes y sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de los animales ha cambiado. Ya no son solamente cualquier objeto, no, son objeto de protección de la ley, ¿no? Civil, penal, administrativa, y por tanto su naturaleza jurídica ya no es de cosas simplemente, sino de cosas de características especiales. ¿Cuál es la característica especial de los animales? Es que son seres sensibles. ¿Bien? Y esa característica no lo tiene ninguna otra cosa. Por eso es que cualquier tratamiento de los animales a partir de la ley 3047 debe ser revisado a través de esa misma norma especial. No puede ser vista por otra forma. Bien, hay que tener en cuenta ello. Igual el derecho administrativo ha cambiado porque ahora el derecho administrativo también tiene que regular justamente lo que es la responsabilidad de las personas que tienen a cargo, no solamente el propietario común que tiene en su casa algunos animales, sino también aquellos que manejan instituciones que están a cargo de animales, ¿no? Los zoológicos, las reservas y así, ¿no? Y cualquier lugar que tenga animales. Las municipalidades, por ejemplo, tienen la obligación de procurar la protección de los animales dentro de su jurisdicción. Los que tienen hogar y con mayor razón los que no lo tienen. Hay que tener en cuenta ello. Y finalmente, la posición más gravosa es el derecho penal, que ante las infracciones fuertes, ¿no? Va a aparecer pues el derecho penal para sancionar, ¿no? Estos desvalores que se presentan en la sociedad. Todo ello ha cambiado a partir de la ley 3047, a partir de las normas que hemos señalado, y nos va a determinar que tenemos en nuestra norma estos dos niveles de protección. El primero, que es administrativo, al cual le vamos a llamar maltrato animal, ¿no? Que está referido a la tenencia responsable, mientras el segundo nivel, que es el delito contra los animales, que los constituye pues estos actos de acción o omisión que configuren el abandono o actos de crueldad. Bien, entonces a partir de aquí, de lo que estamos viendo, pues es cierto, no tenemos una declaración a nivel nacional sobre que los animales tengan derechos. No, no tienen derechos declarados. No obstante, a partir de lo que hemos conversado, de los principios de las leyes, de los principios del derecho animal en nuestro país, de la lógica jurídica misma y de nuestras máximas de experiencia, bien podemos decir que los animales sí tienen derechos que están vigentes, sin embargo no son reconocidos como tales. ¿Por qué? Porque están como objeto de protección actual de la ley, ¿no? Entonces, estamos en un camino de desarrollo. Podemos decir que los animales no tienen derechos reconocidos, pero estos derechos se están desarrollando y gestando dentro de las mismas normas de protección y bienestar de los animales. Y podemos decir el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la salud. Podemos decir estos tres primeros que es en lo que se ha sustentado toda nuestra conversación del día de hoy. No están reconocidos, pero de un análisis
integral y sistemático, podemos darnos cuenta que sí están ahí, ¿no? No reconocidos, pero sí de una manera tácita. Entonces, con esto, quiero agradecerles que me hayan atendido bueno, me he excedido un poco, creo, de tiempo, ¿no? Pero, como dice la imagen, ¿no? Hay que defenderlos porque ellos no pueden hacerlo, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta pendiente. Bien. Bien, Edith, ¿qué nos dices? Nos dice, a pesar de que se presenta la denuncia, en mayoría de casos se quedan archivados. Justamente lo que decíamos, necesitamos primero abogados especializados. Vámonos a las facultades de Derecho, preparemos a los alumnos para que salgan y desarrollen más el derecho animal en nuestro país. Capacitemos a las instituciones del sistema de justicia que no están debidamente capacitadas, ¿no? Me dice Julio Echeverry, que puede servir para pensar cómo ponernos en lugar de los animales no humanos. Es la novela de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Interesante, sí. Vale la pena revisarlo, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí llegaron las preguntas, ¿no? ¿Cómo proceder ante un caso de violación o envenenamiento? Los casos de violación o envenenamiento son actos de crueldad contra animales, ¿no? Porque el sufrimiento innecesario también abarca no solamente las lesiones físicas, sino también de la conducta. Entonces ahí está enmarcado lo que viene a ser la agresión sexual contra animales. No es violación, porque obviamente no estamos hablando de libertad sexual de los animales. El animal no decide, porque si vamos a ponerlo de ese punto, va a haber más de una persona que va a decir, no, pero sí me dio su consentimiento. ¿Entienden? Por eso es agresión sexual contra animales, porque ellos jamás darían su consentimiento de esta situación, para empezar, ¿no? Entonces, la reproducción también está sancionada dentro de la ley 3047. Hay que revisar justamente las prohibiciones. Rosa, no entiendo tu texto, disculpa. Inseminaciones o inseminaciones, ¿no? Y bueno, ya los que lucran, ya estamos claros. Sobre el informe médico veterinario y la no contaminación de la escena, son fundamentales. Son fundamentales. Primero, la no contaminación de la escena cuando se requiera, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dachi, pues la escena ya no era tan necesaria porque teníamos el video. Y así tenemos cuántos, ¿no? Pero un informe médico, obviamente, no solamente, ojo, el informe médico, cuando estamos hablando de actos de crueldad, también estamos hablando de tema de conducta, así que no solamente va el informe médico, sino también el informe de un etólogo especializado. Tenemos ciertas complicaciones en temas de procedimiento porque los delitos y contravenciones contra animales que forman parte de la fauna urbana son de ejercicio privado y el acceder a peritos especializados implica un esfuerzo económico fuerte para las personas que denuncian. Sí, acá también tenemos ese problema justamente porque solamente tenemos un médico veterinario que realiza justamente y que es especializado forense, ¿no? Sin embargo, justamente es importante el desarrollo del derecho animal a partir justamente de la práctica y de que las instituciones encargadas del sistema de justicia, a través de ello, ¿no? Fomenten el desarrollo dentro de ello. Pues un área, por ejemplo, para una agresión sexual contra animales, no necesitas exactamente un médico veterinario, sino
un examen, por ejemplo, de restos seminales, y eso lo puede hacer un médico regular, porque el examen es genérico. Entonces podría haber un resultado ahí, ¿no? Pruebas que no se están haciendo. En muchos mercados se sigue con la venta de animales. Ahí en la venta de animales es responsabilidad también directa de las municipalidades que no están desarrollando las prohibiciones adecuadas a través de las ordenanzas. Bien, bueno, no quisiera extenderme más y si es que son estas las últimas preguntas, les agradezco a todos su atención y espero que nos podamos comunicar en otra oportunidad, ¿no? Siempre quedamos al servicio para poder seguir avanzando en el derecho animal en nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su sesión de hoy. Ha sido bastante interesante y dinámica. De verdad, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, nos ha gustado y ha sido bastante enriquecedor para todos los participantes el día de hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantadísimos de poder aportar siempre con el derecho animal y sobre todo llegar a los nuevos, justamente los estudiantes de derecho, que es lo que estamos buscando. Es muy importante. Estamos trabajando con varios en sus tesis, en sus trabajos, ¿no? Y encantadísimos siempre de poder aportar. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado las sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Muchísimas gracias y hasta la próxima.